Y vamos a continuar, ¿verdad? Dile que está a tu lado, el Padre nos va a hablar en este día. Voltea con la persona que está a tu lado. Vamos a terminar algo que habíamos dejado por ahí, que hemos estado dejando, ¿verdad? Por ahí pendiente. Hemos estado, debido al ciclo de las fiestas que estuvimos llevando, nos quedamos, se podría decir, a la mitad, ¿verdad? De cierta enseñanza del libro de Génesis. Vamos a estar terminando de ellas y vamos a estar viendo acerca de lo que es su palabra, Sudabar. ¿Qué es Sudabar? Sudabar es su palabra. ¿Cuántos entendemos eso? Sudabar viene y se define con sus enseñanzas, su instrucción y sus mandamientos. En eso es definido Sudabar. Y mirábamos, antes de concluir la última enseñanza, mirábamos ejemplos acerca de esos, de algunos versículos, como su palabra es definida, o Sudabar es definido por medio, o hace referencia a que son sus mandamientos, su enseñanza y su instrucción. Y dice la palabra que tú y yo tenemos que ser guardadores de esa instrucción sobre nuestras vidas, para que nuestras vidas puedan vivir o puedan tener la plenitud o cierta calidad de vida, para que tú y yo podamos alcanzarla, esa calidad de vida, por decirlo de esta manera. Tenemos que caminar conforme a sus enseñanzas. Dice su palabra, dice que tenemos que ser hacedores de su palabra. ¿Cuántos entendemos eso? No es simplemente ser oidores, pero es el ser hacedores de ella, porque eso es lo que va a transformar y lo que cambiará nuestras vidas. Y mirábamos cómo hay ciertas partes, y vamos a, nada más déjame dar un repaso para podernos recordar un poco. Hablábamos cómo acerca la palabra, o cómo la palabra nos muestra que a lo largo de toda la historia, su palabra o el significado original de algunas de sus palabras han ido cambiando o han ido evolucionando de la misma manera conforme evoluciona el tiempo. Una palabra que era utilizada hace 100 años, ahora es utilizada, pero ya no con el mismo enfoque, sino que ahora va siendo cambiada o va siendo modificada al tiempo o a la época en que se vive, para que de alguna manera, de igual manera, hablábamos los mandamientos o la enseñanza de Yahweh. Dice su palabra, esta es mi palabra y no cambio, porque en él no hay mudanza, no hay cambio, no hay mudanza de tiempo. ¿Cuántos entendemos que Yahweh no cambia? Su palabra es y seguirá siendo. El problema es que muchas veces su palabra ha ido perdiendo tal enfoque, o ha ido siendo un poco más ligera a medida de que los tiempos, las edades van avanzando, la humanidad va avanzando, el estilo de vida de la gente va avanzando, va cambiando. Y recordemos que dice su palabra que en los últimos tiempos habría hombres amadores de sí mismos. Y muchas veces lo que se ha adoptado, y yo hacía referencia a esto, a la institución de un país o la constitución de un país, de un gobierno. Cada país tiene su propia constitución, y esa constitución no cambia a pesar de los años, de los tiempos. Esa constitución no cambia. ¿Cuántos entendemos que los mandamientos es la constitución de Yahweh? No hay cambio, seguirán desde el Antiguo Testamento y seguirán siendo hasta el Nuevo Testamento, porque dice su palabra que Él pondría sus palabras en medio de alguien, y que Él levantaría un profeta en medio de nosotros, en el cual Él pondría su palabra, Deuteronomio 18:18, y ese alguien vino a ser Yeshua, porque Yeshua mismo dijo, porque las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Y entendemos que palabra es, di conmigo, dabar. Y en este caso es el dabar, o puede ser el dabar de tal persona, el dabar de Jorge, el dabar mío, el dabar de Fide, el dabar de X persona, de cualquier persona. Puede ser el dabar de cualquier, del niño o esto. Pero cuando hace referencia al dabar, hace también referencia al dabar de Yahweh, cuando tú y yo lo vemos en las escrituras. Y ese viene a ser su dabar. Y cuando dice Deuteronomio, dice, porque en él pondré mis palabras, está diciendo, porque en él pondré mi dabar, mi instrucción, mi enseñanza. El dabar viene a ser la instrucción en este caso de Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos? Y Yeshua mismo dijo, porque las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino porque el Padre me las ha ordenado. En otras palabras, Yeshua no vino a instituir, o no vino a establecer
otros mandamientos, sino los mandamientos que fueron inscritos desde la antigüedad vinieron a ser transmitidos al Nuevo Testamento, y lo único que vino a ser cambiado o que vino a ser renovado, por eso se llama pacto renovado, vino a ser renovado por medio de la sangre de nuestro Mesías. Vino a confirmar. Yeshua dijo, porque no he venido a abolir los mandamientos, he venido a confirmar, a darles la interpretación correcta. ¿Cuántos entendemos eso? Yeshua no vino a quitar nada, mucho menos vino a cumplirlos por nosotros, vino y los cumplió para que tú y yo los pudiésemos cumplir y guardar de la misma manera, y podamos seguir sus pisadas y podamos andar tal y cual Él anduvo sobre esta tierra. Y entendiendo esto, que la vara es de Yahweh, es su constitución, sus mandamientos, muchas veces las constituciones o los gobiernos no cambian la constitución, no cambian la constitución, que tiene sus normas, sus principios, las reglas que cada constitución o que cada país tiene, pero sí se modifican, no cambian, pero con el tiempo reciben modificaciones con el fin de que, a medida de que la entidad de tal país va creciendo y se van adaptando otro grupo de personas que no son pertenecientes al mismo país, se cambia la constitución, se modifica, no se cambia. ¿Para qué es cambiada? ¿Para qué es modificada? Con el fin de que toda esa entidad o todo ese grupo de personas que está inmigrando y que está entrando dentro del país, de alguna manera puedan quedar bajo esa sombrilla o bajo esa umbrella, sobre ese paraguas, para que todos puedan entrar en esa constitución. Y eso es lo que muchas veces ha sucedido también con la entidad o con el gobierno de la iglesia. No se ha cambiado, pero sí ha modificado a veces de tal manera su palabra, sus mandamientos, en el que no importa, todo es con el fin de que puedas quedar bajo esa misma cobertura, y no importa si tú te apartas de los caminos de Yahweh, puedes regresar y salir, no importa, pero Yahweh te protege. Van cambiando, van modificando de tal manera que se va diluyendo la palabra, y la palabra de Yahweh no puede ser diluida. ¿Cuántos entendemos eso? La palabra de Yahweh es tal y cual es. Dice su palabra, dice, porque hay de los adúlteros, dice tal, dice aún de los borrachos, y empieza a hablar de diferentes cosas, dice, y de los mentirosos, calumniadores, desobedientes, dice, ellos no heredarán el reino de Elohim. Y me llama mucho la atención que dice, los mentirosos. Uno piensa en categorías y dice, o mide el pecado chico, mediano o grande. Si mentí, pues no es tan grande. Pero si robé, pero si asesiné, no, eso ya no tiene perdón. Pero Yahweh dice, no mentirás. No define por categorías. ¿Cuántos me están entendiendo? Robar, no importa, yo daba el ejemplo. Ay, es que la compañía, la empresa tiene muchas plumas, ¿verdad? Pues ya ni modo, una más para mi casa. Tomamos algo que no nos pertenece, que no compramos con nuestro dinero, que no adquirimos con lo nuestro, y lo tomamos y lo llevamos. Lo adquirimos. Podríamos decir, ¿verdad? Lo tomé prestado. No, ¿verdad? No hay, dile que está a tu lado. Con Yahweh no hay el tomar prestado, ¿verdad? ¿Verdad? Con Yahweh dice la palabra que tenemos que ser justos, rectos e íntegros en todas las cosas. Y te podrá parecer mentira, pero cuando yo he entendido estos principios, y puede decir, ay, pastor, somos uno, yo y la pastora somos uno. Y ella a veces tiene su botella de agua, yo tengo la mía, o X cosa, o tiene sus cosas. Y a veces le digo, ¿me das? Y sí, y a veces está la familia de ella, a veces nos quedan, pues ¿cómo que me das? Pues nada más agárralo, ¿verdad?
pero no, porque yo entiendo que eso es de ella. Y lo mío que yo tengo, pues de alguna manera es mío. No sé si el punto que me están entendiendo, pero es de ser rectos e íntegros en todas las cosas. ¿Cuándo es cuando hay desconfianza? Porque muchas veces dentro de la familia o dentro de todo, ¿por qué a veces hay pleitos? Porque primeramente, cuando se pierde la confianza, hay conflicto. Y cuando hay conflicto, hay guerra. Y donde no hay guerra, no hay paz. Son principios que a veces podemos aplicar muy bien a nuestras vidas para que podamos vivir de tal manera que pueda habitar y estar la armonía. Cuando muchas veces no está el bienestar del padre, cuando a veces no está el bienestar dentro de la casa, del matrimonio, de la familia, te lo puedo asegurar que en cierto momento o en el transcurso de esa relación, de esa unidad de padre a hijo, de matrimonio, de esposa a esposo, tuvo que haber habido habido un momento en el que un principio o un mandamiento de Yahweh fue pisoteado. Porque Yahweh no miente, amados. En el transcurso, cuando hay conflicto en medio de algo, o cuando hay un negocio que está por prosperar y se alcanza la prosperidad, y luego de repente mira uno que dice, ay, es que este negocio no se dio si estaba tan bien y estaba siendo tan prosperado. En algún punto, en el transcurso de todo ello, tuvo que haber habido un principio que se quebrantó, un principio de Yahweh que tal vez fue tirado a tierra, que no se le prestó atención, un principio que no se le puso importancia, y ese punto o ese principio que fue caído o que no fue tomado en cuenta fue aquello que trajo a la ruina todo. Porque la palabra es fiel. Yo no sé cuántos me están entendiendo, pero muchas veces hay algo que es quebrantado. Y cuando estamos hablando de esto, y quiero entrar en ello, cuando tú y yo mirábamos en Génesis capítulo 1, en Génesis capítulo 3, un principio o un principio de Yahweh distorsionado lleva a propósitos no cumplidos. Cuando Yahweh habló a Adán y a Eva y les dio la enseñanza y la instrucción que no comieran del fruto de ese árbol, porque el fruto de ese árbol, de todo lo demás que había en el jardín del Edén podrían comer, simplemente, o de ese fruto no comerían, porque conocerían la ciencia del bien y del mal, y todo lo que la palabra describe. Y dice que vino la serpiente y engañó a Eva. Y dice que vino a Eva y Eva comió. Y vamos a leer, fíjate lo que dice, vamos a Génesis y vamos a tomar desde ahí donde nos habíamos quedado. Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era más astuta que todas las criaturas vivientes del campo que Yahweh Elohim había hecho. Fíjate, por si no sabías, Satanás, ¿qué fue? Satanás fue creado, fue hecho por Yahweh. Yo no sé si cuántos puedan analizar esto, pero no hay cosa alguna que Yahweh no pueda hacer sobre tu vida, porque toda potestad y toda autoridad le pertenece a Él. Cuando hay ataque del enemigo, no tiene por qué turbarse tu corazón, porque dice su palabra que el fiel es Yahweh, aquel que hiere como aquel que también sanará. Podrán venir adversidades, pero cuando nuestras vidas están confiadas y agarradas en Él, yo te digo, pueden venir las adversidades, los vientos, todo lo que tú quieras, pero aún en medio de todo ello podrás tener la alegría y el gozo sobre tu corazón. Las pruebas, y déjame hacer una pausa aquí, las pruebas
sirven para llevarnos de un nivel a otro. En medio de todo esto, y te digo, la salud, pues el bienestar de la pastora por 2 semanas, y por ahí algunos que nos preguntaban cómo sigue y les mandaba el texto y seguíamos orando. Pero en medio de todo, cada vez que me iba a dormir y que tenía una crisis, leía un salmo, el padre ponía un salmo y iba a la cama y decía: ay, Padre, gracias. Y la podía ver en medio de su aflicción, y en medio de todo ello poder tener la calma, poder tener la tranquilidad, y aún poder orar y pararnos y decir: Padre, tú eres el que estás haciendo. Y para mi sorpresa, llego con el médico que la estaba revisando, tanto aquí como el de allá, y se me queda viendo, y el médico de aquí dice: no, pues es que no sé qué pueda tener, y esto y lo otro. Y se me queda viendo y le digo: no, pues es que, y me pongo, dice: no, hombre, qué bárbaro, Y me le quedo viendo y me dice: yo no sé cómo aguantas. Dice: es desgastante. Y me quedo: bueno, Padre, en medio de todo. Le digo: pero ¿sabe una cosa, doctor? Le digo: esa paz viene de Él. Dije: porque si por mí fuera, no sé qué estaría haciendo. Pero esa paz, dice que Él es el que da una paz que sobrepasa todo entendimiento. No la paz que el mundo da. La paz que el mundo da es momentánea, es pasajera. Pero la paz que viene de Yahweh, que viene de tu Padre, esa perdura. Y dice Génesis capítulo 3, dice: pero la serpiente es más astuta que todas las criaturas vivientes del que Yahweh Elohim había hecho. Dijo entonces la serpiente a la mujer: así es que Elohim les dijo que no comieran de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de todos los árboles que están en el huerto, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Elohim, no comeremos de él, ni se acercarán a él, para que no mueran. Fíjate, lo primero que sucedió en este momento, Eva ya distorsionó la palabra de Yahweh, ya la cambió. Dice en el versículo 17 anterior, dice: pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comerás experimentarás la muerte. ¿Y qué dice Eva en el versículo 3 del capítulo 3? Dice: dijo Yahweh, no comeremos de él, ni se acercarán a él, para que no mueran. ¿Cuándo Yahweh les dijo que iban a morir? Primer cosa que Eva hizo, di conmigo, distorsionó la palabra de Yahweh. Cuando una verdad, déjame decirlo de esta manera, una verdad de Yahweh distorsionada, deja de ser la verdad que nos bendice. Una verdad de Yahweh que es distorsionada, en ese momento que es distorsionada, deja de ser esa verdad que trae bendición sobre nuestras vidas. Por eso muchas veces no se ha alcanzado el bienestar dentro del pueblo, dentro del pueblo, podríamos decir cristiano, o dentro de su pueblo, porque muchas veces hay una verdad de Yahweh, y sí es la verdad, pero no es una verdad que lleva completamente a la bendición. Es una verdad que no trae la bendición de Yahweh, porque es una verdad que muchas veces se ha distorsionado. Porque es una verdad muy simple. Decimos, y a veces dice: cree con tu boca, confiesa y di y declara, y esto y lo otro y esto, y todo lo que digas a este monte, a esta montaña, con tu boca dice: muévele y se moverá, y todo lo declaramos. Si tuviéramos fe como el grano de mostaza, y la palabra habla, y dice: y todo lo que pidas al Padre en el nombre te lo concederá, y se clama y se pide. ¿Es una verdad? ¿Sí o no? Es una verdad, pero no es una verdad completa. Porque primera de Juan me dice, y esa es la confianza que tenemos en Él, que si guardamos sus mandamientos, pidamos cualquier cosa y tengamos la confianza y la certeza que Él la cumplirá por nosotros.
una verdad, pero un poco sacada o un poco distorsionada. Porque el pedir a Yahweh y tener la confianza que lo recibiremos es primero, no por simplemente por fe, es por ser obedientes a su palabra antes que cualquier cosa. ¿Cuántos entendemos eso? Y muchas veces las raíces, lo que tú y yo conocemos como las raíces, el cristianismo, nosotros sabemos que por todos los siglos que el enemigo ha pervertido muchas veces la doctrina, y te estoy hablando de la iglesia, ha habido muchos caminos. Primeramente escuelas, concilios, para tratar de traer la verdad a la luz, el cristianismo, argumentos diferentes, cosas acerca de todos los asuntos, del libro de los Hechos, o de muchos libros y de muchas cosas que a veces están que estamos inundados muchas veces, que son buenos, que son prácticos, que tienen consejos, sí. Y una de las cosas que tú y yo debemos de entender, a lo largo de toda la historia, o a lo largo de toda esta humanidad, Satanás ha redefinido las palabras, muy poco a poco. Porque Satanás sabe que si él va cambiando y él va calculando el esquema durante todo este tiempo y durante la evolución, y ha utilizado estos cambios para que una palabra que antes significaba cierta cosa, con la evolución, los cambios, poco a poco, va cambiando, se va modificando, hasta el tiempo en el que tú y yo podemos estar hoy. Y tenemos una verdad. Y muy simple, una de ellas, fe. El concepto que tú y yo crecemos, o aquel significado, a ello se le llama, podríamos decir, paradigma. Donde algo cambia una cosa, donde una cosa cambia adoptándose al tiempo donde se vive. Eso es un paradigma. Algo que es cambiado al tiempo en el que tú y yo vivimos, o de alguna manera es adaptado a ese tiempo donde se vive. Y eso se le llama paradigma. Es poder decir, hacer algo porque todos los demás lo hacen. ¿Sí me están entendiendo? Si tú preguntases a alguien, ¿y por qué haces esto? Pues no sé, es que todos los demás lo hacen. ¿Sí o no? Cierta cosa. Hay cosas que hacemos y que si te pregunto, ¿por qué las haces? Pues es que mi papá lo hacía. ¿Pero sabes por qué? Pues no, pero pues él lo hacía. Hemos venido de una escuela o de un trasfondo donde se nos ha enseñado de tal manera que eso que se nos dio, que eso nos enseñó, hemos partido y avanzado de ahí. Y un ejemplo de ello es muy cierto. La palabra que Yahweh establece como una verdad desde el principio, ese es el significado de tal palabra. O cuando una palabra es utilizada o fue utilizada hace de muchos tiempos o años atrás, ese es el significado correcto que se le dio en ese tiempo y es el mismo significado que debería de tener hoy en día. La palabra en el hebreo es emuná. Tú y yo venimos de un trasfondo. Cuando Yahweh hizo la palabra fe y puso por primera vez la palabra fe, y la primera vez que él instituyó, podemos verla muy simple a veces en Abraham. Dice su palabra que Abraham le creyó y le fue contado por justicia, le tuvo fe a Yahweh. Cuando Yahweh instituyó esa palabra fe, Yahweh estaba diciendo, porque fe va a ser la fidelidad, la confianza que alguien deposita y pone en mí. Eso es fe. El justo por fe vivirá. El justo por su confianza, por su fidelidad, por su constancia a los caminos de Yahweh, por aferrarse a ellos, no cambiará ni mudará sus circunstancias, porque se agarrará y se afirmará firmemente en ello. Eso es fe.
Eso fue fe en los tiempos antiguos y en los tiempos de Yahweh. Vinieron a haber reformas, vinieron a ser traducidos los manuscritos del hebreo al griego. Y tenemos traducciones hoy en día que son griegas. Y que en medio de las traducciones que se le dieron, no fueron las correctas. Porque fe es creer. Fe es creer algo. Yo entendía fe como una fuerza, y eso es fe, eso es fe en el griego. Fe en el griego significa pistis. La palabra griega es pistis y hipostasis, creo que vienen de la palabra griega fe. Y esas dos palabras significa como creer algo, como si una fuerza o una sustancia que debes de sentir dentro de tu corazón, y algo que debes de tener la certeza que sucedió, y que cuando oras lo debes de sentir en lo más profundo, y de ese trasfondo venimos. Yo no conocí fe en los tiempos cuando yo me convertí como una fidelidad. Yo conocí fe como algo que debo de tener la certeza, la seguridad, porque esa fe es la certeza de aquellas cosas que no se ven, de lo que se espera. Eso es fe. Y sí lo es. Y vine a crecer de esa manera. Y te soy honesto, cuando oraba y pedía al Padre, haz de cuenta que tenía como un medidor. Y oraba y pedía, y decía, me faltó fe. ¿Por qué me faltó fe? ¿Quién dijo que me faltó fe? Es que no lo sentía en el corazón. Pero cuando oraba y sentía que algo se movía dentro de mi corazón, y algo sucedió, dice, ya sucedió. Y tenía la confianza, y en ello me apoyaba, y en ello caminaba confiadamente que aquello que yo le estaba pidiendo al Padre, Él me lo iba a conceder, porque lo sentía. Pero mi manera viene a cambiar cuando vengo a conocer la restauración, el trasfondo de las palabras y el trasfondo y el significado correcto, muchos de ellos. Y cuando yo me topo con fe, me vengo a dar cuenta que fe es confianza, es fidelidad. Y que esa palabra fe esa palabra emuná, viene de la palabra amán, que significa ser confiable, ser seguro, confirmar, afirmar, de que no importa, en otras palabras, cuál sea mi situación, mi circunstancia, y no importa cómo podrás ver mi vida, y si estoy enfermo, y si estoy de tal manera, aún en medio de todo ello sigo clamando, sigo pidiendo, y me verás aferrarme con todo y de decir, Padre, y como dice Job, aunque aún tú me matares, aún en ti esperaré, porque tú eres fiel, porque fiel es aquel que hiere, como aquel que sana, como aquel que hará, y porque tu palabra dice, a pesar de tu circunstancia, sí, porque con mi vida verás que me afirmo, que me agarro, que me sostengo y que camino en esa palabra. Eso es fe. Es seguir creyendo aquel que lo dijo. Eso es fe. No es simplemente creer. Yo puedo creer, pero el creer va más allá de lo que tú y yo podemos. Tú y yo te digo, ¿cuántos creen? Yo creo que todos creen. ¿En qué creen? No sé, pero todos creen. Eso es una verdad. Si yo te pregunto, hermano, ¿tú crees? Sí. Pues, no, yo sé que todos creen. ¿En qué creerá cada uno? No lo sé. Pero cada uno tiene su creer. Y en lo que creo muchas veces camino. Porque muchas veces es nada más de aquí hacia afuera. ¿Cuántos me están entendiendo el punto? Y en esto voy a entrar en algo que me había quedado. Estamos ya recordando un poco, sacudiendo un poco, ¿verdad? La cabeza ahí.
Yo no lo digo, dice el apóstol Pablo, dice, por cuanto es necesario que les estimule nuevamente la conciencia. Eso lo dijo el apóstol Pablo, no lo dije yo. Así es que a veces es bueno, ¿verdad?, retomar desde el principio, aunque ya lo vimos, pero es bueno para que nos estimule, para que nos recuerde, ¿verdad?, aquellas cosas que ya vimos y poder partir de ahí. Y dice su palabra, vamos a, entendiendo que son sus mandamientos, Yahweh tiene sus principios, y cuando Él habla de sus principios, los principios de Yahweh, vemos que si la palabra de Yahweh es distorsionada, cambia, pierde de alguna manera su significado, o en otras palabras, va diluyéndose. ¿Cuánto estamos entendiendo eso? Y muchas veces definir su palabra en el griego no nos va a decir lo que la palabra quiere decir. En verdad, porque tenemos que ir ¿a dónde? Di conmigo, al principio. Dile que está a tu lado, ¿quieres conocer la verdad? Tenemos que ir al principio. Aquella palabra que fue utilizada por primera vez es el significado correcto de esa palabra, a pesar de que el tiempo o las edades vayan evolucionando. El significado principal de esa palabra es aquel que se le dio en el principio o cuando esa palabra fue usada. ¿Cuánto estamos entendiendo eso? Si tú le dices, y yo daba el ejemplo de esto, si tú le dices a un niño, la estufa, no agarres la mecha. Agarrar la mecha o la plancha es malo. La plancha no es malo, lo que es malo es el fuego. Pero crece ¿con qué? Con ese pensamiento. O muchas veces cuando le dices, ¿verdad? Y utilizas, es que, y amenazas al niño con tal cosa. Crece el niño pensando que eso es malo. ¿Por qué? Porque fue el significado, fue el primer significado que él entendió de esa palabra, que él dijo, esto es malo. Mas sin embargo, ese no es el significado de la palabra, es el significado que tú y yo le dimos, pero no era el verdadero significado de esa palabra. Y se crece de esa manera, es lo mismo. Venimos tú y yo al cristianismo o dentro de los caminos de Yahweh y venimos adoptando o tomando palabras que sí son de alguna manera, pero no es lo correcto. Porque el significado principal y cuando fue establecido fue en tiempos antiguos. Y ese es el significado correcto sin recibir ninguna modificación. Ley es otro principio de ellos. Hemos tomado ley. No tenemos leyes. ¿Por qué? Porque yo en el Nuevo Testamento dice que no es por obras. Que no es por obras para que nadie se gloríe, que Jesús vino y abolió la ley de los mandamientos, el acta de decretos que estaba sobre nuestra vida, y que ya no estamos más sujetos a la ley. Y por consecuentemente me dice, la ley de Dios. No, ya no tengo leyes. Su palabra dice que ya no las tengo. Fue el significado erróneo que se le dio a la palabra ley. Porque si de Torah hubiera sacado el significado, sería instrucción y enseñanza y orientación. Cambia completamente el enfoque de tal palabra. ¿Cuánto estamos entendiendo eso? Y por lo consecuentemente, no hemos vivido o no hemos alcanzado la plenitud de la bendición que Yahweh desea para su pueblo. Porque Yahweh dijo, y sucederá que si escucharas atentamente la voz de Yahweh tu Elohim, todas estas bendiciones te vendrán y te alcanzarán. ¿Por qué es que estas bendiciones vendrán sobre tu vida? Por poner atención y cuidado a la palabra de Yahweh. ¿Y cuál es su palabra? Es su dabar, y su dabar son sus instrucciones, su enseñanza para nuestras vidas. ¿Cuántos vamos bien hasta ahí? ¿Sí vamos bien? La palabra o
dijimos que en el principio existía el dabar. Dice, en el principio existía la palabra o el verbo, y el dabar o la palabra o el verbo era con el en Juan capítulo 1. Y podemos ver que esa deidad de Yeshua o ese verbo se hizo carne. ¿Quién es ese verbo o esa palabra que se hizo carne? Yeshua. En otras palabras, ¿quién es la Torah viviente? Yeshua mismo. Podemos ver eso. No nos dice que la palabra viene desde el principio. No es en el Antiguo Testamento donde se encuentra, es en el principio, desde Génesis hasta Deuteronomio. Entonces, el principio de la palabra comienza ¿dónde? No en el Nuevo Testamento, sino en el ¿dónde? En el Bereshit, en el comienzo de todo. Y esto es importante porque muchas veces se dice que donde debo poner mi atención o debemos enfocarnos como creyentes es en el Nuevo Testamento. Yo no sé si nunca has sabido eso, pero venimos a veces por medio de la sangre de Yeshua y muchas veces se toca muy raras veces el Antiguo Testamento. Porque si te oyen tocar mucho el Antiguo Testamento, dice, no hermano, ahora estamos en el Nuevo, somos la nueva iglesia. Y me lo han dicho. ¿Por qué? Si él dice que en el principio desde Génesis, desde Apocalipsis, dice, en el principio era el verbo. ¿Desde cuándo existió la palabra o el dabar de Yahweh, la instrucción o la enseñanza de Yahweh? Desde antes, desde la fundación del mundo. Y eso es muy importante que tú y yo lo entendamos. Es en el principio. Y antes de la creación de todo lo visto, ya existía su dabar, su palabra. Definir su palabra en el griego no nos va a decir lo que la palabra quiere decir cuando se usa. La palabra que tú tenemos que ir es al comienzo de todas las edades, que es ¿dónde? En Génesis. Tú y yo entendemos la palabra que es dabar. Dí conmigo dabar. Dabar es su palabra o es la palabra de Yahweh. Hay otra palabra que es usado para definir la misma palabra dabar, que es en el griego, que los términos que se han usado como dabar es la palabra, di conmigo, logos. ¿Cuántos han escuchado de logos? La palabra logos, ¿qué significa la palabra logos? Palabra. Puede ser, es lo mismo, ¿sí o no? Dabar es palabra, pero logos también es palabra. Y hemos entendido que logos es su dabar, su palabra, y vamos a ver cómo se perdió o se sacó fuera como algo fundamental, adaptándonos no al hebreo. Dabar es algo que tú y hablamos y daba el ejemplo de ello, y te voy a dar, yo creo que los tenían a punta, Deuteronomio 32. Cada vez que en el Antiguo Testamento habla de dabar, hace referencia a la palabra de Yahweh. Deuteronomio capítulo 32, versículo 46, Isaías 2, versículo 3, Isaías 1, versículo 10, Juan 1, 1, Isaías 5, versículo 24, y si no me equivoco creo que también Hebreos 5, 9. Entendemos entonces que cada vez que su palabra cada vez que habla de su palabra, hace una afirmación que es de la palabra de ¿quién? De Yahweh. Porque entendemos que el dabar es el dabar o la palabra de cualquier persona. El dabar de Jorge, el dabar de la pastora, el dabar mío, el dabar del hermano Lucho, del hermano Vaca, de la hermana, de Felipa, del dabar de X persona. Ese es el dabar de alguien. Pero cada vez que hace referencia al dabar de Yahweh, hace referencia al dabar y hace referencia a la instrucción de Yahweh. Y esos son versículos que tú los puedes leer por el tiempo para poder avanzar el punto en el que quiero llegar hoy. Entonces entendemos que ese es el dabar. Di conmigo